Bienvenidos todos a nuestro podcast Opiniones sobre los nuevos libros de texto 2023. Nosotros somos Cintia y Leti. Y como invitada a la maestra Marisa. Y hablaremos sobre la polémica que han generado los nuevos libros de texto. Maestra Marisa, ¿qué opina sobre el tema familias extraordinarias e identidad de género? Yo opino que este tipo de familias existen. Por lo tanto, se le debe enseñar a los niños todos los tipos diferentes que hay, ya que en la actualidad es muy común que los niños convivan con otros niños y sus familias son diferentes, que reconozcan esa diversidad y principalmente acepten a todos. Es importante recalcar la discriminación que existe actualmente cuando algo o alguien es diferente a nosotros. Haciendo referencia a los tipos de familia, se busca crear conciencia sobre la realidad de todos los niños que se está viviendo actualmente, para buscar disminuir diferentes consecuencias al rechazo que sufren. Uno de estos es el suicidio, ya que desafortunadamente ha ido en aumento debido al rechazo que se presenta tanto por el tipo de familia al que pertenecen o a su identidad de género. Se ha estado dando recurrentemente en México, tristemente, por la gran discriminación que existe. Además de que México cuenta únicamente con el 50% de familias biparentales y el otro 50% se divide entre los otros tipos de familia. Por eso, es muy importante reconocer que sí existen y la sociedad actual convive diariamente con todos estos tipos de familia, haciendo mucho énfasis en que los primeros que deben brindar esa información hacia los niños son los padres de familia o encargados de la educación de los niños. Además de que el desconocimiento al tema provoca ese rechazo hacia justamente lo que no conocemos. Necesitamos primero saber qué significa los diferentes tipos de familias y lo que es la identidad de género, para evitar ese rechazo, esa discriminación y a base de esto se genere lo que es la aceptación hacia esto. Retomando el tema del suicidio, debido a la identidad de género, a que los niños no son capaces de reconocer lo que es, sobre cómo se sienten, sobre lo que piensan, pues genera que ellos sientan esa frustración y de no saber a quién acercarse, con quién expresar sus sentimientos. Entonces se guardan todo eso y llega un punto donde ya no pueden más y desafortunadamente recurren a eso, al suicidio, al no saber otra forma de salir adelante o ya que sus familias pues no aceptan o no reconocen esa gran diversidad que actualmente existe. Ese es el tema principal. Quienes primero debemos educarnos somos los adultos que estamos educando a esos niños, que estamos trabajando con ellos y que diariamente convivimos con ellos. Quitarles ese miedo al cambio, a lo diferente, quitar también el tabú hacia diferentes temas, porque eso es lo que genera principalmente el rechazo, pero desafortunadamente somos los adultos quienes creamos y generamos eso en los niños. Los niños no tienen esa maldad, los niños no se sienten ellos de rechazar a alguien. Sin embargo, pues es lo que ven en casa, desafortunadamente. Ahora, criticamos esos temas principalmente en los libros de texto, pero pues no nos ponemos a ver qué es lo que están viendo los niños en televisión, qué es lo que ven los niños en el celular. Nos decimos, ¿cómo los niños van a ver esos temas? Pues se supone que los maestros son los responsables de enseñar correctamente esos temas. No va a ser un tema nuevo para los niños ya lo trabajan, los niños ya los conocen, son temas que ellos ya han visto, pero desafortunadamente no como debe de ser, no correctamente, no con las palabras necesarias ni las acciones necesarias, porque una maqueta sí va a ser la diferencia. ¿Por qué? Porque el niño va a entender realmente cómo funciona su cuerpo. El punto no es acercarlo o abrirlo a la sexualidad, sino que reconozca él su cuerpo, reconozca las funciones de su cuerpo.
dejando de lado si es niño, si es niña o cómo se siente. Aquí lo importante es eso, primero que reconozca su funcionamiento y luego ya de ahí saber cómo se siente. Haciendo referencia a la identidad de género, pues también ahorita es de suma importancia los sentimientos de todos, porque desafortunadamente vivimos en una sociedad tan acelerada que no nos tomamos el tiempo de ver qué es lo que siente el niño. Ya no tanto si se siente niño, si se siente niña, no. ¿Qué es lo que siente? ¿Con qué está a gusto? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? Tenemos niños que simplemente dicen, no quiero ir a la escuela, pero no nos tomamos el tiempo de ver por qué el niño no quiere ir a la escuela. Entonces, los primeros que debemos educarnos en ese tema, y cabe recalcar que sí debemos educarnos o reeducarnos, somos los adultos encargados de esos niños, encargados de demostrarles que todos somos iguales, que las diferencias físicas o las diferencias sociales no nos hacen diferentes, que tenemos que aceptarnos tal cual como somos. Primero tengo que aceptarme yo como persona para poder aceptar a los demás. Maestra Marisa, ¿por qué cree realmente que se generó toda esta polémica, principalmente en los medios de comunicación? Bueno, desde mi punto de vista existen diferentes situaciones que han provocado todas estas situaciones. La primera es justo eso, el desconocimiento realmente de cómo se van a trabajar los libros de textos, de cómo los vamos a llevar a cabo ya dentro de las escuelas. Los temas que se ven son temas que ya se trabajaban, quizá no de la misma manera, pero ya los veíamos. Sin embargo, son temas actuales, temas relacionados con la vida diaria, situaciones que los niños ya ven sobre los sentimientos, sobre las familias. Ya tenemos familias homoparentales, ya tenemos familias extensas y ese es un tema muy común, sobre todo en México por la situación actual, de donde viven hasta 2, 3 familias en un mismo hogar y sin embargo todas juntas ya forman una familia. Entonces son temas que ya veíamos pero que se extendieron y que ahora abarca los temas actuales, las situaciones reales de los niños. En los medios de comunicación se ha dado una gran información y para mi muy tema personal creo que ha sido falsa o han generado esa gran controversia en los padres de familia sobre los libros de texto, sobre por qué se manejan o los temas que se manejan, ya que a ellos les está afectando económicamente. Ellos los están manejando ya de manera política. Ellos realmente no se están fijando sobre la situación de los temas que se ven. Ellos no les está importando, al menos para mí, no les importa realmente la educación de los niños. Ellos hablan en medios de comunicación sobre un comunismo, sobre un socialismo, donde realmente son palabras muy fuertes que realmente desconocemos. La mayoría de las personas ni siquiera sabe lo que es el comunismo, ni siquiera está relacionado con el socialismo y sin embargo lo replicamos. ¿Qué hacemos? Escuchamos en las noticias, es que es una educación comunista y lo repetimos. No sabemos ni siquiera lo que es el comunismo, pero ya lo dijeron en las noticias y lo repetimos. En sí, para mi punto de vista y por lo que he investigado y sé, está afectando más a la economía de pequeños grupos sociales que son los encargados de difundir esa información, que son los dueños de televisoras, que son los dueños de editoriales, que les está afectando directamente en su bolsillo y realmente no se están fijando en lo que abarca la educación. Mencionan ahí, se quitaron las matemáticas. No, las matemáticas no se quitaron, las vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viendo matemáticas. Que ya no existe un libro de matemáticas, es verdad. Ya no existe un libro de matemáticas tal cual, o sea, ya no vamos a llegar a decirle a los niños, saquen su libro de matemáticas, pero se va a seguir viendo matemáticas, vamos a seguir trabajando historia, vamos a seguir trabajando geografía, pero no de la manera convencional de como lo veníamos haciendo. No es que se hayan eliminado, no es que porque un libro nada más traiga 10 páginas de matemáticas, es lo único que se va a ver. No, tenemos primero que entender que se va a trabajar de manera diferente,
que realmente busca ahora llevar al niño, ubicarlo en su realidad. Los medios de comunicación han generado una gran desinformación, porque para mí eso es, están desinformando a la sociedad, porque solo explican lo que a ellos como empresa les conviene, no lo que realmente conviene como país, o no lo que realmente a los niños necesitan saber. Los niños necesitan saber que existen las diferentes familias, los niños necesitan saber lo que es la identidad de género, porque muchas veces nosotros como adultos no lo entendemos. Entonces buscamos que ellos como niños sí lo entiendan, ellos como niños sí sepan expresarlo, porque muchas veces nosotros como adultos no sabemos, cuando nos preguntan cómo nos sentimos, no sabemos qué decir, bien, mal, más o menos, no sé. O sea, buscamos que los niños sepan realmente decir cómo se sienten, ni siquiera es si de otro género, no, o sea, realmente expresarnos primero, eso es lo que se busca realmente. Entonces, yo estoy en contra de toda la desinformación que se ha dado en los medios de comunicación, ya que ellos lo están viendo por la parte política y no realmente por la parte de educación, ni hace referencia totalmente a lo que se va a manejar o a lo que se va a ver en las escuelas. Que los libros vienen con faltas de ortografía es verdad, pero por ejemplo, cada tiraje que se ha hecho de nuevos libros de texto, cada nuevo programa que se ha hecho, todos han venido con errores. Todos, no ha habido un solo libro de texto que venga sin errores. Entonces, ellos solo hacen énfasis en eso y desafortunadamente la desinformación y el desconocimiento nos lleva a solo repetir lo que vemos o lo que escuchamos en las noticias o lo que me dice un video en internet, pero realmente no nos damos a la tarea de estudiarlos, de revisarlos y ni sin siquiera de voltear a ver a nuestro alrededor qué es lo que estamos viviendo como sociedad. Entonces, yo sí estoy a favor de los libros de texto, que tiene errores, como todos los libros han tenido errores, y hay que trabajar también en eso, en mejorarlo. Esta fue la opinión de una maestra con 10 años frente a grupo, quien también es madre de familia y trabajará con los nuevos libros de texto. Esperamos que la información brindada les sea de utilidad. Agradecemos a quien nos escucha y a nuestra invitada, la maestra Marisa. Nos despedimos, Cintia y Leti.